Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Bueno, bienvenidos todos y todas a una edición especial de Frente Radiosa, un espacio comprometido con agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción y como comentarista invitado Franklin Ramírez, sociólogo y profesor de Flaxo Ecuador. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isabel. Gracias por la invitación. También a los panelistas por estar acá y abrir este debate fundamental para la región sobre Cuba, su proceso político, su devenir. Esperemos que sea un diálogo fructífero. Así es, Franklin. Te agradecemos también por haber aceptado esta invitación. Bueno, esta tarde están con nosotros Aylin Torres, cubana, investigadora postdoctoral de la Fundación Rosa Luxemburgo y militante feminista. Nos acompaña también Pablo Stefanoni, argentino, periodista, historiador y jefe de la redacción de la revista Nueva Sociedad. Nos acompaña también Héctor Díaz Polanco, mexicano, ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador. Les agradecemos a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Aprovecho también para saludar a toda la audiencia de Pichincha Comunicaciones y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Desde el pasado 11 de julio, Cuba está otra vez en el centro del debate político e intelectual. La amplitud de la polémica toma forma mientras se reconoce a las recientes protestas sociales como las más intensas desde 1959. Un sitio periodístico ha identificado hasta 60 localidades en el país donde se registraron episodios de movilización colectiva. Los viejos automatismos interpretativos no han tardado en colocarse en sus respectivos andariveles. Agresión imperial, dicen unos, oposición democrática, replican otros. Las voces que procuran trascender semejantes lecturas binarias, sin embargo, se han escuchado más que nunca en esta coyuntura y parecen marcar cierto ocaso de los relatos legados, tanto de la Guerra Fría como de los cínicos elogios noventistas al fin de la historia. Dichas voces inspiran este debate. Más que reforzar las certezas y abrazar las convicciones, se trata de abrir todas las interrogantes y ensayar la comprensión más profunda y honesta de lo que hoy sucede en el proceso político cubano. Dicha comprensión, como es habitual con la isla, excede su política interna, tiene efectos geopolíticos regionales y pone a prueba los reflejos ideológicos de la izquierda. Quizás el contexto de repliegue de la potencia norteamericana, el auge de China, la multiplicación de críticas al neoliberalismo, la disputa regional entre neoconservadores, progresistas y novísimos movimientos sociales, y la propia configuración global de una pandemia que ha mostrado las fisuras ambientales, sanitarias y sociales de todo el planeta. Quizás todo esto permite observar con más facilidad cómo Cuba se lee a sí misma mientras se ponen en escena preguntas que, como siempre, trascienden al país de Martí y Fidel y tocan las fibras íntimas de unas izquierdas más o menos dispuestas a debatir con desparpajo sobre el asunto. Cuba nunca ha sido solo una isla. ¿En qué momento está la revolución? ¿La constituyente y Díaz-Canel han activado efectivamente un proceso de transición política sin retorno? ¿Qué entorno explica las jornadas de movilización de los últimos años y en particular las de julio de 2021? ¿Quiénes son los y las manifestantes? ¿El procesamiento democrático del conflicto está en el horizonte de las eventuales reconfiguraciones políticas en Cuba? ¿Alcanza con el rechazo frontal de las izquierdas a cualquier forma de agresión externa? Tales son, entre otras, las cuestiones que nos traen al debate hoy junto a Aylin Torres, Pablo Stefanoni, Héctor Díaz Polanco, intelectuales cubana y latinoamericanos de renombre. Bienvenidos a Frente Radiosa. Antes de iniciar el debate, quisiéramos comentarles que al tratarse de un programa especial vamos a extender la discusión más allá de la hora que habitualmente tenemos en la radio, pero recuerden que podrán seguir la discusión en su totalidad a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iVoox y YouTube como Frente Radiosa. Con eso arrancamos.
Bueno, entendemos que las razones detrás de las recientes movilizaciones sociales están ligadas al embargo, a la pandemia, a la escasez. De cierta forma, estamos hablando de razones materiales, económicas, que tienen que ver con insatisfacciones cotidianas básicas. Ahora bien, tomando en cuenta los elementos del régimen político, ¿hay cabida para hablar de expectativas frustradas en relación a las recientes transformaciones que ha vivido la isla? En su opinión, ¿hay una transición en curso al interior de la revolución en el marco del proceso constituyente y de los últimos traspasos de poder? Ailín, bienvenida, comenzamos contigo. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tremendo compartir con ustedes en el programa y por supuesto también con Pablo, con Franklin, con Héctor. En efecto, como decías hace unos minutos, Cuba se ha vuelto uno de los epicentros de la discusión política, no solo regional, sino también global durante las últimas semanas. Los asuntos cubanos nunca son solo asuntos cubanos, como vos decías hace unos minutos, implican órdenes geopolíticos que continúan siendo disputados todo el tiempo, pero durante ciertos periodos parecería que Cuba ha pasado a ser relativamente marginal, ¿no?, a ciertas discusiones políticas de la región. Cuando, por ejemplo, en 2019 hubo los estallidos sociales en varios países de América Latina, incluyendo Ecuador, una pregunta de cubanos y cubanas era ¿por qué eso no sucede en Cuba? Recuerdo que en aquel momento incluso me pidieron escribir para un dossier al respecto. Entonces parecía que la movilización popular, la disputa dentro del campo popular y también dentro de las izquierdas, en aquel momento, por hablar de un momento muy cercano, ¿no?, donde hubo ciertas sinergias de acción política en la región, parecía que Cuba quedaba al margen de esas discusiones y que las coordenadas políticas para entender a Cuba iban por otro lugar. Siempre digo, cuando hablo de Cuba, que considero que es imprescindible desexcepcionalizar el caso cubano y colocarlo dentro de las coordenadas regionales. Y lo que me parece es que justamente estas protestas populares, porque parto de que eso han sido protestas populares y después veremos cuál es el carácter de esas protestas y cuáles son sus multicondicionamientos, ha relocalizado a Cuba en la región, porque si bien Cuba es un contexto sociopolítico clave para comprender la geopolítica en ciertos sentidos, incluyendo en sus coordenadas de Guerra Fría y tal, seguramente hablaremos de eso después. Cuando se trata de pensar los campos de acción popular, muchas veces Cuba queda fuera, ¿no?, de esa gramática. Entonces creo que estas protestas han sido súper importantes para relocalizar a Cuba en la región, un poco decepcionalizar el debate sobre Cuba, revisar, reactivar y repolitizar la discusión sobre Cuba más allá de las polarizaciones al uso que han sido casi inauditamente reactivadas en este contexto, cuando parecería que podría haber un avance más en la complejización de la lectura sobre el país. Lo que se ha desatado en el campo de las izquierdas internacionales es una polarización extremadamente aguda, no solo en relación al contexto, o sea, no solo las voces cubanas, sino también de las izquierdas en general y de los campos políticos en general, porque sobre las protestas se han pronunciado todas las personas, todos los sectores, todo el mundo, incluyendo el neoconservador Agustín Laje, hasta todas las grandes voces de izquierdas, digamos, en el mundo. Entonces, como decías al principio, una clave importante para entender las protestas en Cuba tiene que ver con la precarización de las condiciones de reproducción de la vida, que es una precarización que no tiene que ver solamente con el corto plazo, sino que ya acumula bastantes años de reproduciéndose a sí misma, ensamblando unas crisis con otras. Una onda más larga podríamos situarla al inicio de los 90, o sea, con la crisis de los 90, el desmantelamiento del campo socialista, etcétera, pero una onda más corta también deberíamos situarla al principio de los 2000, cuando inicia el actual proceso de reformas cubanos, que a su vez ha tenido distintas etapas. Podremos hablar de eso luego con más profundidad, pero ciertamente hay un eje
imprescindible de atender, que tiene que ver con la precarización de la vida. Y esa precarización de la reproducción de la vida está también multicondicionada, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con las formas de gestión de la economía política doméstica, hay otra parte que tiene que ver con el recrudecimiento del bloqueo estadounidense al gobierno y pueblo cubanos, y la forma en que se ensamblan esas dos cosas. Entonces, esa precarización de la vida es central para comprender las protestas y también el carácter de las protestas, y al mismo tiempo es tan central como eso comprender déficits y acumulados de esos déficits relacionados con otro tipo de derechos, relacionados con derechos políticos, vinculados, por ejemplo, al tema de la libertad de expresión, a la imposibilidad de formalizar el campo asociativo. O sea, no se trata solamente de derechos redistributivos o de la precarización en términos de redistribución material para la reproducción de la vida, sino que se trata también de déficits relacionados con la redistribución del poder, con la formalización de los canales de participación política, bloqueados en muchos sentidos, con el ralentizamiento de reformas en el orden de lo político, que tienen que ver con ese mismo proceso constituyente, que aprovecho y hago el paréntesis, no fue una constituyente, no fue una asamblea constituyente. ¿Ya? Fue un proceso de recambio constitucional que necesita analizarse por otras vías. Fue una comisión designada quien elaboró el proyecto constitucional, que después fue debatido en la Asamblea, que fue sometido a consulta popular y fue sometido igualmente a referéndum, pero no fue una Asamblea Constituyente. Entonces, hay déficits acumulados en el campo de lo político y a la misma vez una densificación de la trama de la sociedad civil cubana. Entonces, hay que comprenderlo en ese escenario complejo, en esos ejes complejos también, que nos permitan analizar a Cuba más allá de la caricatura, que es lo que muchas veces ha tendido a hacerse en el último tiempo, sobre todo en las plazas internacionales, porque ha habido muchísimo debate bastante complejo desde Cuba, ya sea dentro de la isla o fuera, ¿no? De acuerdo, Aylin, muchas gracias. Héctor, le transmito la misma pregunta que le hacía Aylin, pensando quizás en el régimen político. En su opinión, ¿hay una transición en curso al interior de la revolución, pensando en el proceso constituyente, los últimos traspasos de poder, y retomando algunas de las ideas que Aylin situaba? Ella hablaba de precarización de la vida, pero también déficits en la distribución del poder. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo coincido bastante con lo que se acaba de exponer, de lo que pude oír, porque tuve problemas, hay problemas en México con la comunicación, por razones atmosféricas, está lloviendo, etcétera. De tal manera que, en efecto, tomo como punto de partida el marco que acabo de escuchar. Diría que sí, hay un proceso de transición, es un largo proceso de transición, ya lleva tiempo y que seguramente tomará tiempo aún para mostrar todas sus aristas. Creo que habría que hacer dos cosas. Una, establecer las líneas generales de lo que podemos llamar la cadena causal de las cosas que hemos vivido en Cuba en los últimos tiempos. Para muchos, esto simplemente es una especie de levantamiento popular contra un régimen que no los deja respirar, que no les da libertad, que no les da bienestar, etcétera, etcétera. Y que permite, en consecuencia, simplemente sostener que debe haber cambios en Cuba, todo, en general, sin distinciones, sin matices, etc. Pero Cuba es uno de los ejemplos más complejos de procesos latinoamericanos y probablemente a nivel mundial. Es un proceso enormemente complejo porque pesan casi de manera similar los procesos internos y los que tienen que ver con cuestiones externas, particularmente la influencia, la presencia de Estados Unidos en Cuba, particularmente expresado en lo que ya conocemos de sobra, el bloqueo. Pero aún en este terreno hay confusiones o intentos de confundir. Por ejemplo, la derecha latinoamericana y particularmente los contrarios a la Revolución Cubana en Estados Unidos, particularmente en Miami, alegan que es una confusión que hay que aclarar,
favor de que no se trata de un bloqueo, que se trata, en realidad, que se trata de un embargo. No entremos en este momento en esa distinción. La respuesta que damos muchos es, si quieren le pueden llamar sanciones, le pueden llamar asfixia, le pueden llamar mal de ojo, lo que quieran usar como denominación. El hecho es que se trata de un país que está profundamente afectado desde hace más de 6 décadas por diversas medidas en aumento en términos de su gravedad y sus efectos sobre una pequeña isla, un pequeño país, por parte del país más poderoso del mundo. Y esa es una realidad ineludible. Conclusión sobre este punto: cualquier intento de comprensión de lo que pasa en Cuba que excluya la cuestión del bloqueo me parece una impostura. Parece que es intentar escamotear las cosas, confundirlas y prepararse para no entender de lo que se trata. Entonces hay que entender la situación cubana en este contexto. Esto a su vez ha provocado lo que ha llamado la compañera una situación de precariedad social en Cuba, ampliamente conocida. Se vio de manera muy dura, en efecto, en los años 90, en el llamado periodo especial, y ahora en la última fase, sobre todo la fase que correspondió a la administración de Trump, que aumentó sustancialmente las medidas de presión, de sanción, de asfixia contra Cuba. Es decir, después del periodo más luminoso que ha vivido el proceso durante Obama, con el intento de más o menos normalizar las relaciones con el país, tuvimos esta especie de deriva súper autoritaria y agresiva de Trump contra Cuba, con más de 200 medidas, 243 medidas, sanciones de distintos tipos, que hacen del proceso socioeconómico cubano algo verdaderamente muy complejo y difícil de manejar, incluso para un gobierno que tiene esta particularidad, muchos siglos para el manejo de la situación. Por tanto, si uno toma en cuenta ese contexto, y voy acercándome al final, entonces tendría que concluir que no es tan sorprendente lo que pasó, no solo porque hay razones para movilizarse, que hay precariedad, porque hay dificultad, etc., sino porque habiendo una situación especial, un gobierno exterior intentando atizar las cosas, se entiende que en parte fundamental las manifestaciones que vimos en Cuba se explican por la intervención norteamericana. Decir cualquiera de las dos cosas solamente sin tomar en cuenta el otro factor, a mi juicio es falso. O sea, decir todo tiene que ver con la intervención norteamericana y no hubo ningún factor externo, me parece que es falso. Sí hay razones internas para que haya estas manifestaciones, y igual la visión inversa de que todo tiene que ver con los errores internos, etcétera, que seguramente los hay. Tan los hay que, por ejemplo, a mi juicio se hizo una especie de corrección en un punto que me parece sorprendente que se haya mantenido, y es el haber decidido levantar restricciones para traer alimentos y medicinas por parte de los viajantes a Cuba. Okay. Es una medida que debió haberse tomado hace mucho tiempo y que era casi de una lógica elemental. Eso quiere decir en consecuencia que sí hay cosas que mejorar, muchísimas cosas. Y solo para terminar, y probablemente tratarlo más adelante, solo señalarlo, un punto que me parece muy, muy importante, y es el hecho de que todo esto se da en Cuba, sin embargo, con una novedad. El hecho de que lo que se está dando en Cuba en este momento se da en un contexto completamente nuevo en relación con el proceso. Es decir, lo que hace especialmente interesante, bien complejo y con posibilidades de salida, es el hecho de que en este momento el contexto ya cambió en relación con etapas anteriores. Okay. Es decir, tenemos una situación en América Latina que hace que tengamos
posibilidades de pensar soluciones para el viejo problema. De acuerdo, Héctor, muchísimas gracias. Pablo, tu turno. ¿Cuáles son tus opiniones sobre lo que nos han planteado Aylin y Héctor? Y bueno, sobre todo en cuanto a la pregunta para arrancar que yo les planteaba, en tu opinión, ¿hay una transición en curso al interior de la revolución en el marco del proceso constituyente, de los últimos traspasos de poder? Sabemos que las recientes movilizaciones no se explican solamente con el embargo, la pandemia, la escasez, aunque son factores fundamentales que deben ser nombrados. Pero entonces, ¿qué decir sobre el régimen político? Pablo, bienvenido. Tu micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, hablar de política interna cubana me resulta difícil porque está aquí Aylin y muchas cosas que sé fueron por leerla a ella y a otras compañeros, compañeras, escritores que escriben desde allá, y creo que son los que realmente nos dan aportan estar tomando en cuenta las diversas aristas de lo que se está jugando en Cuba. Entonces, obviamente hablo desde afuera, yo solo estuve una vez en Cuba. Esa vez en Cuba fue en el 2007 y tuvo su interés porque fue un viaje a la Feria del Libro para presentar un libro sobre el triunfo de Evo Morales, que había sido hacía muy poco, y era muy claro el contraste en el plano oficial entre el entusiasmo con la movilización de los movimientos sociales en Bolivia y la acción popular y todo lo que significaban esos movimientos, y la idea de que Cuba era distinto, ¿no? Que no se aplicaba la misma lógica de análisis para pensar Bolivia y todo lo que había conducido a un proceso como el de Evo, y simplemente era eso, es distinto, ¿no? La idea, cuando surgía algún tipo de conexión, surgía la idea que decía Aylin de la excepcionalidad, ¿no? Cuba es distinto, punto, y se acaba ahí. Y después, ¿por qué es distinto? Bueno, por todas las cosas que construyeron esa idea de excepcionalidad, ¿no? Y me parece que lo que ella planteaba de reponer a Cuba en el contexto latinoamericano e internacional es bastante clave para poder pensar qué está pasando en Cuba. Y yo sumaría algo más. Obviamente la idea de transición habría que precisarla. Cuba creo que vivió muchas transiciones en distintos momentos. Digo, en el 59 hubo una transición, en el periodo especial hubo otra transición. Digo, si llamamos transición a ir a algo distinto, digamos, a lo que estaba planeado. Pero sí creo que, así como la idea del bloqueo es una variable, que en la izquierda internacional está muy presente para analizar Cuba, creo que hay otra variable que está muy poco presente, que es el fracaso de los sistemas de economía planificada de comando en el resto del mundo del socialismo real, sin ningún bloqueo particularmente, o por lo menos sin un bloqueo tan largo como el cubano. Y ahí encontramos que hubo los problemas muy parecidos, incluso en países que están muy integrados a Occidente, como Rumania, digamos, que estuvo hasta en el Fondo Monetario Internacional y tenía muy buenas relaciones con Occidente, y sin embargo, el final de Ceausescu fue un final de escasez, de colas, de penurias de diversos tipos. Y entonces ahí creo que ese debate sobre la economía planificada es un debate que la izquierda abandonó más allá de Cuba. No se discute hoy en la izquierda cómo es una economía postcapitalista. Hay como imágenes muy genéricas, y en general la idea del post-neoliberalismo parecería alcanzar, y no se discute más eso. Me parece que es muy difícil pensar Cuba sin volver sobre los debates de los límites que se mostraron infranqueables en las economías de ese tipo. Sumado a la cuestión de la democracia, la libertad política, etc. Y ahí me parece que incluso en Cuba, hace poco leía unas declaraciones de Fidel al periodista francés Jean Daniel, que lo entrevistó en los años 60, y el propio Fidel, cuando él hablaba del bloqueo, tenía una visión mucho más optimista. Decía, bueno, el bloqueo es parcial y nosotros lo estamos burlando, ese bloqueo, comerciando con otra parte del mundo. Y por otra parte, le decía, ese bloqueo también está potenciando la atmósfera revolucionaria. Y creo que esas declaraciones tenían que ver con que había una visión optimista respecto del futuro todavía en esos años, de que el modelo económico cubano iba a funcionar más allá de eso. Lo que se vio después, y hoy es que no funcionó, y me parece que hoy el énfasis en el bloqueo, más allá de la condena política, moral, etcétera, que yo tengo, es que parecería haber
es como la variable ultraexplicativa, y me parece que lleva a la izquierda global a una posición que me parece que es complicada, que es la idea de que no se puede discutir Cuba hasta que se levante el bloqueo. Y entonces no se puede hablar de Cuba hasta que ocurra eso, y como eso quizás no vaya a ocurrir pronto, porque hay muchas lobbies, etcétera, e incluso no ocurrió en la época de Obama, nunca se puede discutir Cuba. Y sumado a eso hay un problema, llamaría, de fuentes, o sea, la izquierda global no cree nada de lo que se dice Cuba, entonces se cree que la prensa internacional miente, y por otro lado la prensa cubana no es suficientemente informativa, nadie se informa con el Granma o con Juventud Rebelde de lo que pasa en Cuba, entonces se opta por no hablar, ¿no? Entonces me parece que sabemos poco de Cuba, y creo que lo decía Ailín, de pronto Cuba sale de los debates de la izquierda, y de pronto pasa algo que la repone, ¿no? Y entonces todos de nuevo, ¡boom!, empezamos a discutir Cuba con una pasión que parece la misma al último momento que discutíamos Cuba. O sea, y ahora quizás pase el tiempo, que si las movilizaciones estas pasan y demás, no discutimos más Cuba. Pasaron un montón de cosas en Cuba que la izquierda no discutió, la unificación monetaria, el proceso de cambio de la Constitución, la propia transición político-biológica hacia la nueva generación. Todo eso no se discutió en la izquierda, pero de pronto hay unas protestas y ¡pum!, de nuevo salimos todos muy apasionadamente. Y después vamos a dejar de discutir Cuba hasta que pase algo de nuevo, ¿no? Entonces, creo que obviamente Cuba va hacia alguna transición todo el tiempo. Lo que me parece que, y para cerrar, es que no sabemos hacia dónde, y me parece que quizá la izquierda no hace un favor a Cuba no discutiendo Cuba. Creo que sería mejor, no para decirle a los cubanos lo que tienen que hacer, porque eso no sería, sino para incluir a Cuba en los debates globales, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido sería un aporte de la izquierda, que a veces la solidaridad con Cuba no se sabe bien con quién es esa solidaridad, ¿no? Si con el gobierno, con quiénes, ¿no? Incluso el término revolución para referirse al gobierno cubano también es una fuente de equívocos, porque se mezcla un poco todo ahí. Hablamos de la revolución y parece una especie de bloque ahí, ¿no? Entonces, la verdad que yo no sé hacia dónde es esa transición, y creo que nadie lo sabe, ni siquiera la dirigencia cubana, porque Cuba en ese sentido sí es un poco diferente, no sé, a algunos países asiáticos que se miran, digamos, a veces como Vietnam y demás, porque son condiciones muy diferentes, y me parece que la clave ahí es como tratar de evitar una especie de restauración capitalista mafiosa y cosas por el estilo que vimos en otros países del bloque oriental, que hay que decir, fue impulsada por las propias burocracias de esos países, esas restauraciones, y se volvieron esos mismos clases dirigentes, eso parte de ese capitalismo mafioso y de acumulación originaria a partir de las propias empresas que ellos controlaban. Así que dejo acá porque creo que ya pasó mi tiempo. Sí, a mí me parece como clave volver sobre esta cuestión de la reforma, de la transición. Ailín hablaba de varias etapas del ciclo de reformas abierto desde 2000. Pablo también estaba sugiriendo que hay que precisar de qué exactamente estamos hablando. Uno desde fuera tiene la impresión que entre el fin del ciclo vital de Fidel, de Raúl, el acceso al poder de una nueva generación, esta idea de un recambio constitucional, del que se habló también con cierto interés hace pocos años, algo se está moviendo, ¿no? Entonces esta pregunta sobre la transición remite a tratar de hurgar en las condiciones propiamente políticas asociadas o que condicionan el ciclo de protesta actual. Por un lado, vemos que hay un traspaso de poder, vemos que se habló de un recambio constitucional. ¿Hasta qué punto ello produjo una suerte de transición frustrada? ¿Hasta qué punto se adecuaron las instituciones para esto que Ailín Torres denomina como una sociedad civil más compleja que emerge? Es decir, yo tengo un punto de vista que es posible, en relación a cualquier ciclo de movilización, analizarlo específicamente en términos político-institucionales. Entonces, la pregunta es, en el ciclo breve de la reforma constitucional, el cambio a Díaz-Canel, ¿se han movido las instituciones para albergar esa complejidad de la sociedad civil? ¿Qué ha pasado con las instituciones centrales de la articulación política en Cuba? El partido, el Congreso, las dinámicas de participación popular. Me parece que ahí hay un punto clave
más allá de todas las cuestiones ligadas al embargo, a la escasez, a los problemas materiales de reproducción, me parece que sí es importante volver sobre eso. No sé, lo dejo ahí, no sé si Ailín quiere retomar. Sí, quería hacer como quizás unas poquitas precisiones conectadas más con esta pregunta sobre la política y lo político, ¿no? Que es a los cuales te interesa enfocar esta parte de la discusión. Creo que es importante considerar que esto que estamos llamando procesos de transición, como decía Pablo, estoy completamente de acuerdo con eso, que Cuba ha pasado por distintas transiciones, probablemente una en términos políticos mucho más aguda es justamente esta que estamos viviendo, ¿no? Y una de las cosas por las cuales tiene ese carácter tan marcado y tan importante los cambios en el campo de lo político, pues es justamente por el recambio de liderazgo en el poder político. Eso marca algo sumamente importante porque no se trata solamente de la salida de Fidel Castro del campo de la política y después de Raúl Castro, sino porque hay un tipo de repertorio político que creo que se agotó con ese recambio de liderazgo que tiene que ver con el tipo de liderazgo carismático que tenía sobre todo Fidel Castro. Entonces, lo que yo creo que está pasando en este momento, seguramente hablaremos de eso también después, es que la forma en que se está tramitando políticamente la crisis apela a un tipo de liderazgo carismático que ya no existe. Entonces, el repertorio del liderazgo carismático está agotado y no verlo como agotado me parece que impide de forma fundamental tener más claridad y más luces sobre cuáles son las opciones políticas realmente disponibles para tramitar este conflicto. Entonces creo que ese proceso de transición, por un lado, en términos políticos propiamente, hay que analizarlo. Uno de los ejes por los cuales se puede analizar es por o sea, el cambio no solo en el liderazgo persona, sino en el tipo de liderazgo que se ejerce y esa imposibilidad de volver a activar con éxito el liderazgo carismático que ya no existe. Creo que eso es clave. Eso no significa que no hayan opciones políticas de tramitación del conflicto. Lo que quiere decir es que esa opción, vía liderazgo carismático, considero que ya no está disponible y que con mucha tosudez se intenta activarla una y otra vez. Entonces creo que esa es una de las vías para pensar ese proceso de transición política. Por otro lado, ha habido desde el 2006-2007 y sobre todo con más énfasis desde el 2011, un proceso de reforma del modelo de la política económica y de la política social que hay que entenderlo también en términos institucionales, como decías Franklin, porque la economía nunca es economía, siempre es economía política. Entonces, todos los cambios en el campo de lo económico son cambios en el campo del modelo de economía política y eso es clave para comprender también el proceso de transición política. Entonces, cuando decimos que Cuba está en un proceso de transición, también nos referimos a una intención de cambio, más que cambio real, de transformar el orden de la economía política en el país con consecuencias importantísimas para el campo de la política social. Y eso también ha sido clave, porque entre las cosas, por ejemplo, que en las izquierdas regionales no se ha discutido, es cómo se ha producido también una precarización de la política social cubana, cómo se ha desfinanciado de forma importante las inversiones estatales en salud, en lo cual interviene también de forma importante el bloqueo estadounidense hacia el país y que imposibilita, restringe mucho la capacidad de maniobra del gobierno, pero a la misma vez, el resultado concreto ha sido una desfinanciación de las inversiones en salud, ha sido una reducción a la mitad en los últimos años de los montos en asistencia social, y todo eso tiene que ver con las formas en que se reconfigura también el campo de la institucionalidad política y el campo de lo político en general. Por otro lado, que es algo que decía antes, está el tema de la mayor densificación de la sociedad civil cubana. O sea, creo que eso es importante remarcarlo, porque además es algo que venimos conversando desde hace bastantes años ya. La sociedad cubana nunca ha estado adormecida, nunca ha sido una sociedad que solo se explica por las formas de acción de la política del gobierno. O sea, ha existido una sociedad civil
actuante, y esa sociedad civil, eso sí es cierto, se ha densificado mucho en los últimos años. Se ha densificado en términos de una agenda que tiene que ver, como mismo sucedió en el resto de los países de la región, con demandas asociadas al reconocimiento, a las políticas del reconocimiento, demandas asociadas a las políticas de redistribución y otras demandas típicamente políticas como relacionadas con los derechos de expresión, de libertad de expresión, de organización, el tema de los medios independientes, por ejemplo, y otros. Esa sociedad civil más densificada, en mi opinión, no ha podido procesarse, metabolizarse desde por los aparatos institucionales. Más bien ha habido un rechazo a aceptar esa densificación de la sociedad civil que ha tenido consecuencias negativas también para la discusión desde las izquierdas y dentro de las izquierdas en el país, que pueden estar dentro o fuera de las instituciones. Entonces, en Cuba tenemos una ley de asociaciones que está completamente caduca, que es inoperante y que imposibilita casi totalmente la formalización de asociaciones, porque, y pongo solo un ejemplo, puede existir en el país solo una asociación por campo social, digamos, una asociación de mujeres, una de protección animal o whatever, o sea, se trata, y eso es uno de sus límites, hay otros, o sea, podemos conversar más sobre eso, pero lo cierto es que los aparatos institucionales no han podido metabolizar también esa densificación de la sociedad civil. Y con esto termino. Otro tema clave para entender el campo de la política y de lo político también se ubica en términos de las relaciones con Estados Unidos, porque recordemos que la política de Estados Unidos hacia Cuba no es solo la del bloqueo, no es solo el bloqueo económico, comercial y financiero. Hay una política expresa que destina millones de dólares de fondos federales de Estados Unidos hacia Cuba para lo que llaman cambio de régimen. Entonces, la política de Estados Unidos hacia Cuba no tiene solamente que ver con un bloqueo económico, comercial y financiero, tiene que ver con una política activa, sistemática y millonaria relacionada, que financia actores concretos, una parte de ellos desconocidas porque no son públicas todas estas cuentas, para asegurar lo que consideran cambio de régimen en el país, y eso tiene todo que ver con los procesos estrictamente políticos que también están en juego y que han estado en juego durante siempre, especialmente durante los últimos años, y también en relación con las protestas. Pablo, en un reciente texto que apareció en Nueva Sociedad, se analizaba la gestión del conflicto en su lógica más como represiva, en la activación de un cierto estado de excepción para gestionar la protesta y la movilización, y en este trabajo se aludía a esta idea, no voy a citar: a todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta. Acá estamos viendo la capacidad entonces de las instituciones cubanas también de hacer un uso estratégico del embargo para la gestión de la protesta. Esta sería un argumento adicional, según este trabajo, para cuestionar, en términos políticos y morales, la larga continuidad del embargo como política central de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿De qué modo un escenario como este podría facilitar, podría abrir las condiciones para la acción política real de sectores de oposición, para la ampliación de esta sociedad civil densificada? ¿Hay margen de maniobra al interior del país para que este momento de conflicto produzca efectivamente salidas de diverso tipo, opciones políticas de diverso tipo para tramitar el conflicto? ¿Cómo vemos esto? Bueno, siempre, efectivamente, como decía Lynn, hay
muchas formas de intervención de Estados Unidos en esto. Coincido en que la densificación de la sociedad civil también va erosionando esa excepcionalidad cubana, porque vemos muchas cosas que son repertorios comunes en el mundo, digamos, la primavera árabe, en América Latina, de si alguien reprime con un celular, filmar un videíto y que eso circule rápidamente, y todo eso genera claramente condiciones distintas de reacción, o gente que está en su casa y viene la seguridad del Estado y lo publica y lo comenta en Internet. Creo que cambia mucho la lógica de cómo funcionaba la tipo de represión más selectiva, digamos, ¿no? Porque claramente no es que en Cuba veíamos, de hecho fue muy excepcional ver a la policía peleándose con manifestantes, no era una imagen que es habitual en Cuba, ¿no? Sino más bien noticias de que tal o cual está en arresto domiciliario, que la seguridad del Estado fue a su casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por lo menos tengo quizás más preguntas que respuestas, quizás Aileen después puede decir algo también, pero primero sí, hasta dónde las formas de control social utilizadas hasta ahora, que eran más bien selectivas y pensando en una oposición de ciertas características, van a servir cuando vemos que hay un tipo de protesta más popular, más masiva, menos vinculada a esos grupos de disidentes específicos, ¿no? Y me parece que un aspecto de las protestas, por lo menos lo que se vio, y algunos escribieron también, fue la participación de jóvenes de sectores populares, mujeres y varones afrocubanos que estaban protestando, y que claramente además se conecta con varios datos de que la población negra en Cuba migró menos y tiene menos acceso a las remesas, que fue una forma de supervivencia en estos años. Y efectivamente me parece que la gran pregunta para mí es hasta dónde esa densificación de la sociedad civil entra dentro de ese tipo de régimen, digamos, hasta dónde empieza como a hacer como olla a presión y ya no entra ahí, ¿no? Empieza como a hacer crujir ciertas cuestiones. Por lo menos es lo que me parece como gran pregunta, porque una cosa eran unos grupos de disidentes, no sé, las damas de blanco, no sé quién, no sé cuánto, y otra es como un montón de gente de sectores populares que salen, incluso con consignas mucho más, o con la música, digo, con repertorios que no son los clásicos repertorios importados de Miami. Y sumado a un montón de movimientos, sensibilidades diversas, LGBT, feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta me parece hasta dónde eso es contenido, digamos. La retórica de Díaz-Canel efectivamente pareció una retórica, llamémosle antigua, que no daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Cuando repetía frases que podían ser de Fidel o de Raúl, pero de hace mucho tiempo ya, que no sonaba como desfasado, como eso de la calle de revolucionarios, no vamos a dejar esto, mercenarios. O sea, eran una cantidad de palabras claves que parecen no interpelar ya a nadie, y me parece que eso se vio en la reacción de alguna figura, de Silvio Rodríguez, ¿no? o gente que escribió que no son opositores, pero que plantearon ahí una luz, de decir, bueno, no va bien por acá, digamos, no va a funcionar ni adentro ni afuera. Y me parece que el problema ahí es esto que decía Lynn, efectivamente, de las organizaciones de masa que son estatizadas, digamos. De hecho, hoy prácticamente las únicas instituciones que pueden operar fuera de eso son las iglesias, digamos, ¿no? Incluso evangélicas, que andan por ahí creciendo, según hay algunos trabajos también. Y me parece que el problema es hasta dónde esto del discurso sobre la injerencia extranjera responde a esa especificidad del bloqueo que efectivamente hizo que Cuba fuera un país acosado durante décadas por el imperialismo estadounidense, y hasta dónde también repite lógicas de regímenes autoritarios que sin tener ningún bloqueo utilizan argumentos similares, digamos, en Hungría, en Nicaragua. Son bastante parecidas las leyes, digamos, en Nicaragua, que se están usando ahora para detener a la oposición, son bastante parecidas. Una ley que diga cualquiera es financiado desde el exterior es criminalizado o se vuelve un agente externo contra el país, es muy genérico,
es muy fácil de instrumentalizar y es bastante parecido a lo que puede decir Uribe de las protestas en Colombia, que todo es armado de Venezuela y que y te demuestran que tal recibió algún apoyo, etcétera, etcétera. En Hungría con Soros, esa histeria de que todo lo financia Soros, etcétera, etcétera, es parecida. Entonces me parece que ahí es un debate también sobre cómo pensar la disidencia y cómo pensar el problema de la pluralidad social, digamos, ¿no? Obviamente puede haber, grupos, hay organizaciones que tienen apoyo externo en todo el mundo, digamos, grupos LGBT en África, incluso la embajada norteamericana, digamos. Entonces, ahí habría que ver bien, apoyo, digo, en varios aspectos, no necesariamente dinero, pero entonces habría que ver bien también ahí eso, qué tipo de pluralidad, y lo que decía antes, cómo generar un tipo de respuesta a eso que combine el rechazo al bloqueo y la defensa de las libertades democráticas. Quizás no es fácil y yo tampoco tengo una respuesta, pero me parece que es necesario para la izquierda tenerlo como dos. A mí me gustó lo que dijo Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, porque planteó en 2 párrafos esas 2 posiciones de manera muy nítida, es decir, defensa del derecho a la protesta y a la libertad de expresión y de libertades democráticas, y rechazo a la crueldad de la agresión imperial durante todas estas décadas, ¿no? Sí, me parece que eso ayudaría más a pensar cómo también, me parece que, para cerrar, pensando un poco en voz alta, me parece que la experiencia de la caída del socialismo real mostró que organizaciones estatizadas no eran un buen mecanismo de resistencia para ninguna transición que venga, digamos, porque son organizaciones que con la propia dinámica de caída del régimen o de la propia transición se la lleva puestas, porque son burocráticas, etc. Me parece que en cualquier caso una sociedad civil mucho más organizada, con más movimientos autónomos, sindicatos, movimientos sociales diversos, plantea un escenario más optimista hacia cualquier transición que pueda vivir Cuba en el próximo tiempo, que organizaciones rígidas, estatizadas, que solo repiten eslóganes oficiales y participan de cosas que son más rituales que de acción colectiva, en el sentido que la entendemos en lo que escribimos como cosas como las que hace Franklin. Gracias, Pablo. Héctor, en 2009 hubo la segunda posesión de Rafael Correa. Estuvieron invitados Chávez, Raúl Castro, Evo, y al final había un acto popular en el Estadio Olímpico Atahualpa, aquí de fútbol, y el acto de fondo era un acto con Calle 13, ¿no? Calle 13 cerraba el acto, y previo al acto de Calle 13 había un discurso de los líderes, y en un momento dado toma la palabra Raúl Castro, y 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 el discurso empieza a prolongar, empieza a hablar de Sierra Maestra, de Bahía de Cochinos, y se empieza a sentir en el estadio como un malestar, empieza un pifeo, seguía hablando, y había la sensación, ¿no?, cuando uno estaba ahí, de que su discurso se había quedado absolutamente en el tiempo, que no había ninguna comprensión de parte de un público relativamente joven, que no había una conexión, no había una empatía, y Chávez y Correa, para tratar de salir del momento incómodo, como que pusieron una guitarra de por medio y empezaron a cantar los tres, y se calmó, y dieron paso a Residente, Calle 13, y fue como el apogeo. Y esto, entonces, digo esto para conectar un poco con lo que sugería Pablo, ¿no? Esta idea de que de todos modos, y lo que han sugerido Guanche, Torres y otros en relación a esta crisis, ¿no?, de cómo hay una especie de reflejo automático en Cuba y yo diría en izquierda latinoamericana, en buena parte de izquierda latinoamericana, para como activar los viejos repertorios lingüísticos de la contrarrevolución, de los enemigos de la revolución, como forma de referirse al conflicto. Y yo estoy de acuerdo que en esta ocasión esas referencias no han tenido particular eco, o más bien desde el interior de Cuba se ha visto que hay un llamado de atención para no seguir refiriéndose al conflicto de este modo. Entonces, ¿hasta qué punto, digo, la izquierda latinoamericana
está logrando sintonizar con la necesidad de unos nuevos repertorios de gestión del conflicto, de unos nuevos lenguajes democráticos de tramitación de estas nuevas demandas populares, o si efectivamente, como sugiere Pablo, más bien es como no debatamos de esto porque, como siempre, esto es parte de la política imperial. ¿Hay cambios en el modo en que la izquierda latinoamericana está posicionándose frente a este conflicto cubano que siempre excede Cuba? Estamos ante el peligro de una caricaturización generalizada, no solo en relación con lo que pasa adentro, sino en relación con lo que pasa con la izquierda latinoamericana. Puede ser que haya sectores que vean las cosas de esta manera, pero creo que eso sea generalizable. En general, yo veo también un cambio muy importante en la relación de la izquierda latinoamericana con Cuba y el enfoque de la izquierda latinoamericana respecto a Cuba. De hecho, eso ha venido cambiando desde el siglo pasado. A menudo olvidamos un punto importante, que hubo una inflexión, digamos, no cubana o diferente a la cubana en relación con los procesos de construcción de los cambios en los países. Y esa, paradójicamente, la inició militar de Chávez. Es decir, la idea de que se podía hacer cambios sin lucha armada, sin vía armada. Esa fue una separación, digamos, de una tradición que había establecido, por supuesto, Cuba con la guerrilla latinoamericana, etc. Es decir, ahí se inició un proceso de cambio del enfoque de la izquierda. Ahora, aquí habría que aclarar varias cosas. Una es que yo no creo que ya la izquierda esté planteando que no se puede ni siquiera hablar de Cuba si no se pone por delante lo del bloqueo. Al contrario, yo creo que cada vez hay una idea más clara de que el bloqueo es un factor, sin duda, importante, determinante. Lo acaba de desarrollar Aline otra vez, y creo que es bastante evidente, pero que no es el factor que lo explica todo, por supuesto, que las cosas son mucho más complejas. Ahora bien, hablando de excepcionalidad, por cierto, la excepcionalidad, a mi juicio, siempre es problemática porque permite, digamos, camotear los imperativos explicativos, ¿no? La gente se escuda en eso para no hacer mucho esfuerzo, explicar las cosas. En México se usó mucho tiempo, durante mucho tiempo. Yo recuerdo que durante décadas en el mundo académico peleábamos contra tendencias teóricas y políticas. México, que siempre hablaban de México como algo excepcional. Usted decía cualquier cosa sobre México y la respuesta era no, pero es que México es especial. Y eso se expresaba en una frase que incluso se internacionalizó, como México no hay dos. Fuentes y otros críticos, hasta mi generación, empezamos a decir, no, como México no hay ni uno. Porque ese México de que ustedes están hablando es totalmente construido, ficticio, etc. Y lo mismo ocurre conmigo en el caso de Cuba. Las excepcionalidades son construcciones. Ahora, hay algo que a mi juicio no es de ninguna manera algo ficticio y que es peculiar, y casi a la peculiaridad de la situación de Cuba. Y eso, quiero subrayar, es el bloqueo. Yo creo que el bloqueo es tan importante para el caso de Cuba, siempre que no se use para no tratar de explicar los procesos internos, porque todo lo envenena el bloqueo. Es lo que Marcel Mauss, un antropólogo muy famoso, llamó en su momento el hecho social total. Es decir, es algo que contamina todo lo ilumina y lo deforma, etcétera, etcétera. Sí, incluso mientras existe el bloqueo, se podría incluso decir, en aras de esta posición crítica que yo comparto, que puede servir de excusa para no asumir los problemas internos. Ahora, la respuesta a esto, más sencilla, es la siguiente. Alegan que el bloqueo no es lo que explica la crisis, y que la crisis tiene que ver más bien con la característica del sistema, que es el fracaso del sistema, el régimen socialista. Muy bien, pues por favor, imperio, quítale ya esa excusa al régimen cubano. Eliminen el bloqueo, veamos si se debe al bloqueo el fracaso del régimen o se debe al fracaso del modelo.
Pero es que es un elemento muy perturbador. Por eso yo creo que no es que hay que plantear que no se debe hablar de Cuba hasta que no desaparezca el bloqueo. Al contrario, hay que seguir hablando mucho de Cuba, esto para contribuir a la eliminación del bloqueo. Concluyo con esto. Yo hablaba al principio, al final de mi intervención anterior, de que había cambiado el contexto. Yo creo que sí hay cambios en el contexto. Eso lo expresa, por ejemplo, las manifestaciones de 4 países al hilo, hablando del bloqueo, cosa que no había ocurrido antes, en décadas. México, con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, seguido por el presidente de Bolivia, Arce, seguido por el expresidente de Uruguay y el presidente de Argentina, etc. Pero no solo palabras, acciones, llamando ayuda a México, llamando ayuda a Bolivia, está planeando la ayuda a Argentina, etc. Es lo que yo denominé las condiciones para hacer que el bloqueo se convierta en algo cada vez más inoperante. Es claro que por movimientos internos esto está muy difícil de lograr. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cambie el contexto latinoamericano cada vez más para hacer posible una solución en términos de nuevas relaciones de Cuba con América Latina y viceversa, que le hagan ver a Estados Unidos la inoperancia del bloqueo. De otra manera no lo van a hacer, no lo van a levantar. Vamos a tener este elemento que es deformante de todo el proceso del cubano y de las relaciones de Cuba con el Estado. Así que hay mucho que hacer. Señalo un punto adicional que no voy a abordar, nada más lo señalo para completar de las innovaciones que se señalaron en relación con otros elementos, el liderazgo carismático, etc. Creo que es un factor que permitirá entender mejor los cambios, el cambio generacional. Hay una nueva generación, no es la generación de la revolución, su fase inicial, que ya tiene otra perspectiva del mundo, que tiene aspiraciones nuevas, que tiene una idea de lo político, de lo cultural diferente, etc. Así que eso implica que en su mayoría, por lo menos, sean contrarrevolucionarios o apartados de la revolución, sino que quieren reinterpretar, reconfigurar la revolución a la luz de las nuevas condiciones que vive el país y de sus concepciones en tanto nueva generación de los jóvenes. Gracias, Héctor, Pablo, Ailín. Nos acercamos ya al final de este primer bloque, pero no quisiéramos cerrar sin preguntarte a ti, Ailín, como intelectual cubana, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves el debate de la izquierda latinoamericana sobre Cuba? Me parece, bueno, creo que es una buena pregunta para cerrar este primer bloque, porque por ahí empezamos, ¿no? Un poco cierra el ciclo. Creo que lo que ha sucedido con estas protestas ha permitido, bueno, relocalizar a Cuba dentro de la discusión de las izquierdas para hablar no solo de Cuba, ¿no?, sino para pensar en general cuáles son las discusiones que las izquierdas latinoamericanas y globales deben darse a sí mismas, pensando en términos de proyectos políticos y pensando también y sobre todo en términos de las contradicciones y complejidades que todos los procesos políticos afrontan. El caso cubano no es excepcional, pero tiene sus peculiaridades, como decía Héctor hace un rato, y que es necesario afrontarlas, problematizarlas, descaricaturizar cada uno de los procesos políticos, también el cubano, y también la trama de relaciones y de opciones políticas de las que dispone América Latina para sí misma en este momento. Una de las cosas más persistentes que se ha mostrado con las protestas en Cuba y con el análisis de las protestas en Cuba es cómo se han activado clasificadores y reclasificadores políticos para explicar no solo las protestas, sino las formas en las que se analizan esas protestas. Desde dentro de Cuba, uno generado desde los aparatos gubernamentales es del cual hemos estado hablando, contrarrevolucionarios, aunque en realidad es honesto decir que ha habido también una tercera pata en esas clasificaciones, o sea, la categoría de centristas que no se activó en las protestas, sino que
ha venido operando desde hace unos años atrás, digamos que es el tercer componente de estas clasificaciones políticas que se han vuelto a activar para el análisis de las protestas. Pero también desde fuera, desde las izquierdas, esos mismos clasificadores políticos o se retoman o bien se producen otros, que en cierto sentido lo que hacen es nuevamente producir caricaturas con cierto viso de novedad, pero que en realidad siguen siendo las mismas sobre el orden cubano. En una charla en la que participé hace unos días sobre este mismo tema, recordaba algo que había escrito hace unos años sobre esto que a veces constituye la novela Cuba, ¿no? Esta cosa de novelar a Cuba, que parecería que fuera es al mismo tiempo una brújula y por otro lado una exterioridad a las complejidades de América Latina, y creo que este proceso concretamente hace un llamado a complejizar la situación cubana y a pensar cuál es el lugar de Cuba para América Latina y qué lugar los procesos políticos latinoamericanos pueden, deben y necesitan darle a esta complejización del caso cubano, no solo para pensar la vida doméstica, sino otra vez para pensar las opciones políticas realmente disponibles, porque si hay algo importante que también ha mostrado este proceso es la necesidad de intentar analizar lo que está pasando en Cuba junto a las marcas ideológicas y más allá de ellas, porque las protestas lo que muestran es un abanico de pertenencias ideológicas, identidades políticas que se han activado, que todos están intentando capitalizar el sentido de las protestas también en un sentido de instrumentalizarlo, pero que no explican ninguna por sí misma estas protestas. O sea, no quiere decir que las personas que estaban en las protestas no tuvieran identidades políticas y no las activaran para la ocasión. Lo que significa es que esas identidades, ninguna de esas identidades políticas por separado explica las protestas y muestra un tipo de opción y un tipo de agenda. De hecho, lo que he intentado sostener en estos días es que probablemente hoy, más que antes, las opciones políticas para Cuba están abiertas y la necesidad de la conversación entre las izquierdas cubanas y entre las izquierdas latinoamericanas es una obligación para redefinir cuáles son el curso de esas opciones sin caricaturas, sin novelas y con compromiso político también de producir conversaciones en ese sentido. Gracias, Ailín. Con estas ideas cerramos nuestro espacio aquí en la radio, pero les recordamos que el debate aún no termina. Ahora abordaremos los escenarios de futuro en Cuba y para escucharlo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iVoox y YouTube como Frente Radiosa. En cualquier caso, nos despedimos de los radioescuchas y agradecemos nuevamente a Pablo Stefanoni, a Ailín Torres, Héctor Díaz Polanco y a Franklin Ramírez por habernos acompañado esta tarde, pero recuerden que el debate continúa. Solo una cuestión, Pablo. Sí. Me parece clave, como tú has venido estudiando recientemente a las derechas, la radicalización de las derechas a nivel global y en América Latina. Hay un tropo, hay una figura que viene resonando con fuerza, sobre todo en las coyunturas electorales y más allá, que es la del castrochavismo. Ya escuchamos en el discurso de la derecha radical bolsonarista. Las protestas en Colombia son explicadas por el uribismo como un intento castrochavista, la victoria de Castillo es la prolongación del castrochavismo. O sea, esto que aparece como una caricatura, pero que al mismo tiempo tiene cierta eficacia política, cierta eficacia performática para producir la construcción de un adversario, está siendo parte constitutiva del nuevo argot de una derecha radicalizada y remite otra vez a los fantasmas, a las imágenes más o menos atropelladas que hay sobre todo Cuba y en su nexo con la política radical o con la política de izquierda latinoamericana. ¿Cómo este nuevo episodio de conflicto en Cuba está siendo procesado en estas derechas? ¿Cómo este modo en que las derechas vuelven a referirse al caso cubano puede ayudar, o más bien dicho, puede dificultar las salidas democráticas para Cuba y sobre todo para el debate de la izquierda latinoamericana sobre Cuba, ¿no? Me parece que ahí hay un extenso terreno para reflexionar y muy vivo, y es tu campo de análisis de ahora mismo. Sí,
Para responder querría decir dos cosas sobre que están en línea con lo que se venía discutiendo, porque me parece que está relacionado también lo que dice la izquierda sobre Cuba y lo que dice la derecha, ¿no? Yo soy menos optimista que Héctor sobre la cuestión de que la izquierda esté pensando Cuba, o sea, en América Latina. Me parece que si uno mira lo que saca Claxo, lo que saca las posiciones de los grandes partidos, incluso el PT brasileño y demás, me parece que hay una dificultad muy, muy, muy grande para pensar Cuba. No para hablar de Cuba, yo me refería a hablar de Cuba en un sentido de pensar Cuba, no hablar de Cuba en el sentido literal, sino ir más allá, ¿no? Me parece que ahí hay como una posición mucho más en piloto automático para mí, incluso a veces en relación a los propios líderes cubanos. O sea, yo mencionaba antes cuando Fidel decía, bueno, nuestros errores eran más, en los 70 fueron más importantes que el bloqueo. También me acuerdo que el propio Raúl dijo hay que dejar de gritar abajo el bloqueo y aumentar la producción en una reunión, o en el Congreso, no me acuerdo del partido, y me parece que ahí yo veo muchas más dificultades para pensar Cuba desde la izquierda, y también para pensar bien el bloqueo, porque yo no creo que el bloqueo sea una posición orgánica imperialista. Si fuera así ya lo habrían cambiado, porque es claro para todos que el bloqueo no funcionó, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que funciona más, el bloqueo es casi una anomalía en un sentido, o sea, de cómo un grupo de lobby político que terminó teniendo su propia vigencia política en el interior de Estados Unidos, dependía de mantener un cierto status quo con Cuba, terminó bloqueando por todos lados la posibilidad de cambiar. Yo creo que sería mucho más racional para Estados Unidos como país abrir todo y decir, si mañana Estados Unidos dijera se levanta el bloqueo todo, no queda ni una cosa, sería un gran problema para la dirección cubana. O sea, porque es verdad lo que decía Fidel, de que hay mucho construido en base. Yo creo que es dialéctico el bloqueo, o sea, por un lado perjudicó y fue muy cruel hacia Cuba y hacia la población cubana, pero por otro lado fortaleció a un cierto tipo de socialismo de fortaleza sitiada que no habría podido sostenerse sin la amenaza norteamericana. Entonces ahí creo que justamente discutir Cuba creo que sería avanzar más desde la izquierda hacia ese tipo de debates que algunos en Cuba sí están dando. Pero que en América Latina me parece que como un temor a que eso sea como una especie de idea de que se justifica la agresión imperialista. Me parece que sobre eso es que se construye en parte el discurso de la derecha. En ningún programa televisivo vi salir vivo a nadie de la izquierda latinoamericana que defendiera a Cuba de manera así acrítica, ¿no? O sea, como que suena contra el sentido común y no funciona, o sea, eso. Entonces el discurso de la izquierda sobre Cuba termina siendo un discurso que no funciona en los propios países hoy. Sumado a eso sí creo que hay unas particularidades, que es lo que yo en algún momento lo llamé como un anticomunismo zombie. Por alguna razón que es un poco larga y habría que debatir, reapareció el anticomunismo en una clave de Guerra Fría sin que haya un bloque comunista del otro lado, ¿no? Y eso es bastante sorprendente porque eso funciona en parte. Digo en parte porque, bueno, Castillo ganó igual, pese a que Lima estaba llena de carteles que decían no al comunismo, pero ganó igual porque estaba Fujimori enfrente, o sea, también eso hay que decirlo. Así como Keiko Fujimori sacó un récord de votos, una cantidad de votos que no habría sacado si hubiera habido un candidato centrista enfrente, también pasó con Castillo. O sea, los dos candidatos, paradójicamente, sacaron muchos votos porque se construyeron dos fantasmas cruzados, ¿no? Si hubiera habido un candidato centrista medio normal, entre comillas, habría ganado a los dos, ¿no? Porque ninguno tendría la fuerza. Pero es verdad que yo creo que hay un nuevo tipo de derecha más combativo y más juvenil, con bases más juvenil a nivel global, a escala global, y también en América Latina. En algún momento Ailín hablaba de Agustín Laje, figuras, pero que son como, en muchos casos son figuras que están en internet, no necesariamente pueden salir de ahí, o salen parcialmente, pero sí creo que hay una construcción de un nuevo tipo de antiprogresismo que unifica sectores de derecha que no necesariamente tendrían que estar juntos, desde libertarios hasta sectores conservadores radicales, defensores de las dictaduras militares, etcétera, que fueron como construyendo términos que, bueno, fueron funcionando en alguna medida, ¿no? Esta idea del comunismo para hablar de cualquier cosa que tenga que ver
con una expansión de algo casi socialdemócrata, el antiprogresismo, esta imagen del marxismo cultural para hablar de una supuesta hegemonía progresista totalitaria. En Estados Unidos, que ahora empezaron con la teoría crítica de la raza, como una especie de caballito de batalla, ¿no? Ahora también encontramos paradojas totales, y con esto cierro, y no hay el tiempo para hablar de la derecha, pero la vez pasada vimos al diputados parlamentarios republicanos de derecha cuestionándole a los gritos al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de que en West Point enseñan la teoría crítica de la raza. Y el jefe de los militares diciendo que sí lo hacían y que le parecía que había que hacerlo porque era en una universidad y las universidades discuten todo, y que él también había leído a Marx y a Mao Zedong y no es marxista. Entonces también lo que vemos es, que me parece interesante, y con esto cierro, es pensar hasta qué punto esas derechas muchas veces terminan siendo incluso en un sentido como contraproducentes para el propio dinámica capitalista más post-industrial, no sé cómo llamarle. O sea, terminan siendo los republicanos hoy más defensores de una especie de sectores provincianos anticosmopolitas que representantes de una dinámica imperial más clara, ¿no? Me parece, porque terminan con ese tipo de posiciones. Y hace poco salió un agente de la CIA, no sé si vieron el video, y con esto sí prometo cerrar, pero fue Franklin que me metió en esto, un agente de la CIA que hace un video de promoción de la CIA, un agente real de la CIA que dice, soy agente de la CIA, ¿no? Donde una ecuatoriana, no sé si vieron en Ecuador, que decía, soy ecuatoriana, soy cis, soy interseccional, antipatriarcal, no sé qué, y usaba todos los términos que en Estados Unidos se llaman ahora woke y toda esa cosa, para promocionar a la CIA en un video institucional para que la gente se postule, ¿no? Un video de promoción. Y tomaba todo esto, ¿no? Entonces tenemos hoy, es una derecha rara en Estados Unidos como se posicionó, porque es una derecha, en la FOC le llamaron cerdo ignorante al jefe militar del ejército. Entonces es una derecha que termina peleando con los militares. Entonces ahí hay ciertas anomalías, creo, también en estas nuevas derechas, que le complican bastante los análisis simples, ¿no? Que expresan bien eso, ¿no? Esas derechas. Pero sí creo que funcionan, se popularizaron ciertos imaginarios, me parece, y sobre todo, que es un poco lo que escribe en el libro, creo que la derecha hoy, en muchos lados, expresa cierta idea de rebeldía contra el status quo, que muchas veces el progresismo perdió por distintas razones, que sería largo otro programa de radio para hablar de eso. Te invitaremos entonces. Déjame solo decir una cosa. Claro, por favor. Que tiene que ver con lo que decía Pablo, que este uso, en cierto sentido, estratégico del anticomunismo por algunos actores específicos del campo de las derechas, incluidos los neoconservadurismos religiosos, por ejemplo. Uh-huh. En el caso cubano, cuando se activaron, fueron muy audibles los neoconservadurismos religiosos en el 2018, justamente en el contexto del cambio constitucional, las primeras declaraciones, o la primera declaración conjunta de ciertos sectores evangélicos y católicos neoconservadores, lo que hacían era justamente alegar lo contrario. Decir que en Cuba no se podía aprobar el matrimonio igualitario porque eso no iba en la línea con la tradición comunista, que eso no iba en la línea con la tradición comunista, que era anacrónica con la tradición comunista, y que por tanto no podía aprobarse el matrimonio igualitario. Unas semanas después, cuando se produjeron las siguientes declaraciones, entonces ya era el discurso contrario. Decían que no, que entonces ahí sí, otra vez la ideología de género, ya en un sentido mucho más alineado con lo que ha sucedido en el resto de América Latina, la ideología de género, el comunismo como perverso, ¿no? Y que va a homosexualizar el mundo, el marxismo cultural, en fin, lo que más apegado al resto de la línea latinoamericana y global. Pero en esa primera declaración fue muy clara otra forma, esta paradoja de la que hablaba Pablo, y cómo se configura un uso estratégico del comunismo o el anticomunismo para, en realidad, dar cauce a agendas políticas que de fondo no tienen nada que ver con eso, ¿no? De acuerdo, Aileen, muchas gracias. Héctor, pensemos en los escenarios de futuro en Cuba. ¿Es posible la convivencia entre democracia y revolución? ¿Hasta qué punto el conflicto, las movilizaciones vuelven ineludible esta convergencia?
¿O es que la coyuntura amenaza con reforzar automatismos interpretativos, como decíamos al inicio del programa, al interior del propio partido? ¿Cuáles son las vías que en su opinión existen o que quizás deberían abrirse para que la revolución pueda acoger de vuelta, en ciertos casos, a la multiplicidad de voces que la interpelan? Esa es una pregunta extraordinariamente interesante, que nos venimos haciendo algunos, precisamente en contraposición a la idea de que simplemente lo que está ocurriendo en Cuba es la demostración del fracaso de un sistema socioeconómico, político, etc. Sí, pero solo hay un pequeño detalle, y es que a ese régimen no se le ha permitido seguir su curso, digamos, entre comillas, por lo menos normal. Es decir, la pregunta que suscita tu pregunta es, ¿qué sería Cuba sin el bloqueo, por ejemplo? Es decir, ¿cómo han evolucionado otras experiencias? De sistemas planificados, de planificación central, genéricamente denominados socialistas. Estaba viendo el otro día información de Vietnam, un país que atravesó por todo lo que ya sabemos, no repito para no alargarme, sale prácticamente de las cavernas, fue casi llevado hasta la edad de piedra, a ritmo de bombardeos, etcétera, bloqueos, etcétera, y que hoy día inicia con $10.000 millones de dólares interno bruto, y hoy está en más de 100.000 millones. Y una sociedad totalmente irreconocible en comparación con su característica aldeana de antaño. La experiencia china. El año pasado visité China y estuve en varias regiones. Es una experiencia extraordinaria. Es decir, a partir de planificación central y presencia central y determinante del partido político, en este caso el Partido Comunista Chino, tenemos una sociedad extraordinariamente exitosa en términos económicos y sociales. ¿Cuba estaría condenada a las condiciones de precariedad actual sin el bloqueo? Esa es la pregunta que habría. Es decir, ¿hacia dónde hubiera evolucionado el sistema socioeconómico cubano sin este factor? Por eso es que yo señalo que es un factor muy importante y que hay que salir de la simplificación y que ya está demostrado el curso del proceso. A mí me gustaría llegar a ver algún día este proceso liberado de la constricción mental absolutamente aplastante del bloqueo para el futuro de Cuba. Yo creo que en efecto incluso Cuba se debería preparar para esa situación. Es decir, el bloqueo no va a ser eterno tampoco. Llegará un momento en que va a fracasar, por una razón u otra, yo creo que otra cosa porque es cada vez más insostenible. Eso también nos liberaría de las características tan cavernarias de la derecha latinoamericana. El caballito de batalla fundamental de la derecha en América Latina es el combate al régimen cubano, al régimen bolivariano, etc. Y en efecto, estoy de acuerdo, lo comentamos mucho en México, ha habido un renacimiento, una neo-guerra fría, neo-anticomunismo, nefasto, que todo lo reduce a que se trata de un régimen demoníaco que explica todo lo que haya que explicar. Y eso se aplica también a Cuba. ¿Qué ocurre en Cuba? Bueno, el problema es que son comunistas. Es algo increíble la simplificación. Yo creo que al contrario de lo que ocurría hace apenas una década y media, que había una ofensiva triunfante teórico-política de la derecha, a escala mundial y particularmente también en América Latina, eso ha ido cambiando. Que estamos en una cadencia muy acentuada de la derecha en América Latina, que en algunos sectores, no en todos, de la izquierda latinoamericana hay un cierto renacimiento, entre otras cosas porque ya han empezado a expresarse, hay en el pensamiento a escala global, ¿no? Es decir, digamos, pensando en un Xi mundial, preocuparse con una perspectiva de ese alcance para entender los problemas. De acuerdo, Héctor, muchas gracias. Aylin, si es que cabe, te has quedado con la última palabra. ¿Cómo pensar a Cuba en términos republicanos, democráticos, revolucionarios? ¿Cuáles son los escenarios que tú avisoras para Cuba?
Antes quisiera hacer un breve comentario en relación con lo del bloqueo y con lo que acaba de comentar Héctor. El bloqueo puede que no sea eterno, pero lo ha sido para muchas personas en la escala de su vida, ¿no? O sea, con más de 60 años de bloqueo, con casi 60 años de bloqueo, pues en efecto ha sido eterno. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que al menos en el corto y mediano plazo el bloqueo no parece que se vaya a desmantelar, no solo en su núcleo más importante, sino incluso en sus ramificaciones. Lo que hemos visto durante estas protestas es una respuesta relativamente oscilante del gobierno de Biden, que parecía que muy rápidamente iba a cumplir ciertas promesas de campaña y a retomar en algún sentido la política Obama. Lo que vimos fue que en lo inmediato de las protestas, lo que hizo fue una declaración sobre que el cubano era un estado fallido y que iban, como castigo, ¿no?, iban a continuar no solo el núcleo duro del bloqueo, sino el resto de las medidas. Una semana después dijo que sí, que se iban a revisar las políticas específicas sobre remesas y sobre retomar los servicios consulares en La Habana, lo cual todavía no se ha cumplido. Entonces, lo que vemos más bien lo que sabemos hoy es que el bloqueo va a continuar, al menos en el corto plazo, en línea dura, al menos hasta el momento, y que como reacción a las protestas no ha habido ninguna señal de que se vaya a distender la política agresiva desde Estados Unidos hacia Cuba, a no ser en puntos muy específicos. Entonces, creo que eso es importante considerarlo para manejar justamente cuáles son las opciones políticas que hay en Cuba, ¿no? O sea, no. Entonces, la forma en que se ha tramitado el conflicto desde el gobierno cubano también es posible identificar un cierto arco de transformación de ese primer discurso del 11 de julio de a la calle, y de esto, o sea, de lo que se trata es de una confrontación de revolucionarios versus contrarrevolucionarios. Hubo una transformación muy rápida del discurso presidencial hacia un discurso de mucha más conciliación, ¿ya?, que no asume del todo la legitimidad de las protestas, si bien considera que habían necesidades legítimas en juego, no las asume con consecuencias políticas importantes del todo, pero sí es muy clara ver este arco de transformación discursiva. Pero como sabemos, los procesos políticos no solo se analizan por el discurso, sino también por otras formas de la práctica política, y lo que hemos visto es que más allá de ese discurso se han dado señales desde el gobierno que indican una cierta hoja de ruta de lo que consideran que de facto, aunque no lo digan expresamente, son consecuencias también de este escenario social. Eso incluye, y lo dijo el presidente el pasado 26 de julio, una revisión del cronograma legislativo que está en curso, bajo transformación a consecuencia de la reforma constitucional. O sea, una revisión de ese cronograma, quizás adelantar algunas leyes, ojalá la ley de asociaciones esté entre ellas. O sea, se espera o se anunció que va a haber una revisión del cronograma legislativo. El presidente habló otra vez de la necesidad de perfeccionar los conceptos de administración pública y empresarial, repensar lo que significa el servicio público, solucionar problemas acumulados. Esto no es ninguna novedad, se viene hablando de esto hace muchos años atrás, pero se reactiva como una hoja de ruta, un poco, como decía, de facto resultado de estas protestas. Rescatar conceptos de trabajo comunitarios, o sea, también habló de eso el pasado 26 de julio. Anunció también que que el Consejo de Estado aprobaría normas relacionadas con las pequeñas y medianas empresas y con las cooperativas, que eso es una larguísima deuda del proceso de reforma de economía política y de la política social cubana, el campo de las pequeñas y medianas empresas privadas y del sector cooperativo, que ha sido inauditamente ralentizado, cuando justamente es una forma de propiedad que sería dable de estimular dentro de un proyecto que se llama a sí mismo socialista, a la misma vez la continuidad con la estrategia económica. Y finalmente, en resumen, esa hoja de ruta, comunicó el presidente, sería la de defender la Constitución, la democracia y los derechos con más participación ciudadana. Eso que
fue anunciado hace unos días, el día 26 a 15 días de las protestas del 11 de julio, creo que hay que entenderla como una señal de cuál sería el programa gubernamental de respuesta a este escenario social, mientras vemos que hay otras opciones políticas en disputa. No podemos olvidar que pocos días antes de las protestas estaba en juego una cierta apelación a la necesidad de una intervención humanitaria y o militar. Sabemos que una intervención estadounidense en Cuba es completamente improbable o bastante improbable, pero el hecho de que eso estuviera como operando dentro de la gramática de discusión política muestra la intensidad del conflicto. Y lo que sí es cierto es que distintos sectores del mapa ideológico relacionados con Cuba, desde dentro o desde fuera, están, por una parte, intentando no solo instrumentalizar y cooptar el sentido completo de las protestas, sino también cooptar las soluciones posibles. El llamado a la necesidad de un diálogo nacional, un diálogo también de reconciliación, sin apelar a tampoco caricaturescos llamados a la paz, ¿no? Que también son contraproducentes en este contexto, porque donde hay conflicto hay que tramitar el conflicto y no obscurecerlo con ciertas retóricas pacifistas que pueden ser inoperantes y que terminarían más bien oscureciendo el conflicto, aplazándolo y asegurando su escalada. Lo que sí es cierto es que hay soluciones políticas en juego que han sido propuestas desde distintas voces, tanto de la política institucional como fuera de ellas. Es importante considerar esas soluciones políticas y en el caso cubano me parece imprescindible abrir un proceso de conversación política ciudadana más allá de lo que en Cuba se llaman los canales establecidos, ¿no? Estas instituciones ya probadas y en ciertos sentidos muy fosilizadas, que en realidad no van a producir ninguna conversación política de peso. Es necesario también abrir, que ese proceso de conversación política nacional se refiera no solamente a sus contenidos, sino a las formas organizativas que lo generen y que estén detrás de ellos. Entonces, la medida en que desde el gobierno que el mismo gobierno se logre hacer más poroso a este tipo de conversaciones, a este tipo de demandas, creo que abrirá o restringirá con consecuencias negativas para la política democrática, las posibilidades de tramitar este conflicto de una forma que en efecto no sea más participativa, sino que amplíe derechos redistributivos, políticos, sociales y de todos los tipos que hemos estado discutiendo hasta aquí. De acuerdo, Ailín, muchas gracias. Me quedo con esta idea que situabas: donde hay conflicto hay que tramitarlo, que de cierta forma es el lema que manejamos en este programa semana a semana. Iniciamos el espacio diciendo que apostábamos por debatir sobre Cuba del modo más abierto posible, y con esa intención nos quedamos luego de más de una hora de un profundo debate con Ailín Torres, Pablo Stefanoni y Héctor Díaz Polanco, a quienes agradecemos nuevamente por habernos acompañado en este espacio. También a ti, Franklin, por habernos acompañado con la moderación, los comentarios, y como siempre lo hacemos también a todo el equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a este programa. Esto fue Frente Radiosa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con eso estamos. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.